Bien, doctores, tengan ustedes buenos días. Vamos a comenzar, como estaba programado, hoy día con el test diagnóstico de obstetricia, ¿ya? Vamos a comentar las preguntas, ya que se supone ustedes lo han desarrollado el día martes, ¿no? Como estaba programado. Entonces vamos a comentar. La primera pregunta nos dice: señale la respuesta correcta con respecto al inicio de la gestación. Entonces tenían que recordar acá que al inicio de la gestación teníamos el proceso de la fecundación, ¿no es cierto? Con sus tres fases, ¿ya? Con sus tres fases. La primera que atraviesa la corona radiada, la segunda la zona pelúcida y la tercera la fusión de pronúcleos que se llama singamia, ¿verdad? Ya está. Entonces acá la alternativa A nos dice: la reacción de zona evita la polispermia. Eso es correcto, porque al atravesar la zona pelúcida había dos reacciones, ¿verdad? Una en la que se liberaba las enzimas, que era la reacción acrosomal, cuando se liberaba enzimas hidrolíticas para atravesar la zona pelúcida, y la segunda la reacción de zona o reacción cortical, donde se evitaba la polispermia. ¿Por qué? Porque esta reacción de zona lo que hacía era cerrar las compuertas para evitar que otro espermatozoide ingrese, ¿no? Por eso esa es la respuesta correcta. La implantación, recuerden que se da en estadio de blastocisto. Las deciduas se produce producto de la implantación, ¿no? Producto de la implantación, lo que se produce es lo que viene a ser el sincitio trofoblasto, ¿ya? Ya se forma el sincitio trofoblasto, que va a invadir el endometrio, o sea, la decidua. La decidua lo forma la progesterona, ¿correcto? Pero producto de la implantación ya se da el sincitio trofoblasto, que es el que va a producir la beta-HCG, ¿ya? La beta-HCG. La reacción acrosomal es la liberación de hialuronidasa en la fase 1, falso. La reacción acrosomal es en la fase 2. La fase 2 de la fecundación consiste en liberar enzimas hidrolíticas para atravesar la corona radiada. No, es la zona pelúcida, ¿no? Como hemos dicho. 2. Señale la respuesta correcta con respecto a las hormonas del embarazo. A ver, beta-HCG tiene su pico máximo en el primer trimestre. Muy bien, la mayoría ha hecho bien. 10 a 12 semanas es el pico máximo de secreción de la beta-HCG producida por el sincitio trofoblasto y que se duplica su valor cada 48 horas, ¿verdad? ¿El citotrofoblasto produce beta-HCG? No, el sincitio. ¿La progesterona es responsable de la tolerancia inmunológica? Sí. ¿Por qué la progesterona es la hormona más importante del embarazo? Porque forma la decidua, baja la inmunidad celular, función del TH1, y es el relajador del músculo liso del útero, es el tocolítico endógeno. Por eso es la hormona más importante del embarazo. ¿Es responsable de tolerancia? Sí. Baja la inmunidad celular, recuerden, pero aumenta la humoral, ¿no? La celular baja y la humoral es la que aumenta. ¿Se produce a los 7 días post-ovulación? No, si es post-ovulación es a los 8 o 9 días. 6 a 7 días es post-fecundación, ¿ya? Post-fecundación. El lactógeno placentario promueve el paso de glucosa a los capilares fetales eso es correcto. El lactógeno promueve el paso de glucosa, es correcto, pero no es por transporte activo. Recuerden que es por difusión facilitada, ¿no? Porque atraviesa a través de transportadores como es el GLUT, sobre todo el GLUT tipo 1, ¿no? Es difusión facilitada. Con respecto a los anexos, el origen materno de la placenta es la decidua capsular. Recuerden que la placenta, su origen materno es la decidua, pero basal. Y la parte fetal se llama corión frondoso, ¿ya? Por eso la placenta es una estructura feto-materna, derivada del trofoblasto. Pero la parte materna se llama decidua basal y la parte fetal corión frondoso. El líquido amniótico en las primeras semanas es de origen fetal, falso, ¿no? En las primeras 20 semanas tiene origen materno y pasadas las 20 semanas tiene origen fetal. ¿Por qué? Al inicio es un trasudado del plasma de la madre y en las pasadas las 20 semanas constituye la orina del feto. Entonces esto es falso. Los aminoácidos se intercambian entre el feto y la madre mediante transporte activo, igual que los cationes. La glucosa es por difusión facilitada. Sacovitelina produce glóbulos rojos en el primer trimestre. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Eso se llama hematopoiesis, recuerden, mesoblástica. Hematopoiesis mesoblástica. La presencia de una sola vena umbilical
sugiere la asociación con malformaciones. Si tenemos, ¿no es cierto?, la anomalía es la presencia de una vena, eso es normal. Lo alterado es una sola arteria, ¿ya? La presencia de arteria umbilical única es la que se asocia, recuerden, a malformaciones congénitas, ¿no? Entonces la malformación es la arteria umbilical única, no la vena, y esa se asocia a malformaciones congénitas. Señale la respuesta correcta con respecto a los cambios fisiológicos del embarazo, ¿no? Entonces decimos por acá, a nivel cardiovascular, ¿aumenta la resistencia? Eso es falso. ¿Por qué? Porque la progesterona produce vasodilatación. Al hacer vasodilatación, la resistencia vascular cae. ¿Cuánto? 20%. Y por eso cae la presión arterial. Recuerden, en el primer y segundo trimestre del embarazo, sobre todo, cae la presión, ¿no? Entonces, eso es falso. Lo que aumenta es el gasto cardíaco, lo que aumenta es el volumen sistólico, lo que aumenta es la frecuencia cardíaca. Eso aumenta, ¿no? El gasto 50%, el volumen sistólico 25%, al igual que la frecuencia cardíaca, aumentan 25%. A nivel del perfil hepático, la fosfatasa alcalina aumenta su valor. Recuerden, a nivel del perfil hepático, el que cae es la albúmina. El que aumenta su valor es la fosfatasa alcalina. Duplica su valor o aumenta 1.5 veces. Lo que se debe mantener constante es las transaminasas, la bilirrubina, el tiempo de protrombina. Eso se debe mantener de forma constante. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y en la C nos dicen aumento de la creatinina sérica. Eso es falso, porque debido a la hiperfiltración del glomérulo, ¿no?, la creatinina, la urea, el ácido úrico disminuyen en la sangre, ¿no? Esto también es falso. Recuerden que el embarazo es un estado protrombótico, por lo tanto aumenta el fibrinógeno, ¿ya? Aumenta el fibrinógeno. Y el volumen residual aumenta. Eso también es falso. El que aumenta es el volumen tidal. El que disminuye es el volumen residual. A nivel pulmonar, tienen que acordarse. Pregunta 5. Doctores, señale la respuesta correcta con respecto al diagnóstico del embarazo. A ver, ¿qué nos dicen acá? ¿El útero irregular se denomina signo de Osander? No, es el signo de Piscasek, ¿no? Piscasek es el útero irregular. Osiander es cuando palpas el pulso de la arteria uterina. Ese es Osiander. ¿El saco aparece a la 6ª semana? No, el saco aparece a la 4ª semana. El embrioncito aparece a la 5ª semana. Y el saco gestacional con embrión y con latidos cardíacos fetales, ese es el dato, latidos, aparece a la 6ª semana. Los movimientos fetales son percibidos a partir de la semana 15. Recuerden que los movimientos, en este caso fetales, son percibidos en gestantes nulíparas a partir de las 22 semanas y multíparas a partir de las 20 semanas, ¿no es cierto? Ya está. Ahí decimos que se perciben los movimientos. No es, en este caso, a las 15 semanas. Muy bien. La D, peloteo, ¿es signo probable de embarazo? Eso es correcto. Los cambios genitales, peloteo, amenorrea, beta-HCG positivo son probables de embarazo. Recuerden, ¿ya? Los cambios genitales son probables, ¿no? Chadwick, Godel, Piscasek, etcétera, son probables. El de certeza es la ecografía. Muy bien, la respuesta correcta es la D. Seguimos, la 6 nos dice con respecto a la nutrición en una gestante, ¿no? Si acá ustedes calculan, ¿no? Si nosotros calculamos el índice de masa corporal, ¿cuánto tendría que salir? A ver, ¿tienen el dato? A ver, vamos a calcular. Nos dice peso de 65 y talla 1,62, ¿no? Recuerden entonces que tenemos el peso sobre talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces 1,62 y eso saldría de índice de masa 24,7 de índice de masa. O sea, ¿cómo está? Normal, ¿no? De 18 a 25 es normal. Por lo tanto, si tiene un índice de masa normal, ¿cuánto debería ser la ganancia? Promedio 12 kilos. Eso es correcto. Promedio 12 kilos, ¿no? O de 11,5 a 16 kilos debe ser la ganancia. Promedio 12 kilos.
Esa es la respuesta correcta. Abajo nos dicen, bajo riesgo hay que dar 4 miligramos de folato. No, 0.4 miligramos, ¿no? Para prevenir los defectos de tubo neural. En gestantes de alto riesgo damos 180 miligramos de hierro. No, el 120 miligramos, el doble de lo normal. ¿Cuánto se debe aumentar en el último trimestre de kilocalorías? 300 kilocalorías. Los requerimientos de calcios deben empezar a partir de las 20 semanas. A partir de las 13 semanas cuando quiero prevenir preeclampsia, ¿no? 13, 14 semanas cuando quiero prevenir preeclampsia. Pero si quiero dar como suplemento es a partir de las 20 semanas. La respuesta correcta con respecto al control prenatal. Vamos a decir, el número de control mínimo en una gestante bajo riesgo, según la norma técnica de MINSA, es 8. Eso es falso, ¿no es cierto? Porque según la norma técnica es 6, según la OMS es 8, ¿ya? Significa alerta, ¿no? A la gestante RH positivo con test de Coombs negativo, porque si es positivo ya el test de Coombs, eso es seguimiento continuo, ¿no? El color rojito, ¿se acuerdan? Color rojito y color amarillo, ¿no? Color amarillo es alerta, color rojo ya de alto riesgo, ¿no? Seguimiento continuo. Entonces si tenías RH negativa, pero test de Coombs negativo, eso era amarillo, alerta. Pues si era RH negativa con test de Coombs positivo, ya eso es seguimiento continuo, ¿ya? Porque ya hay riesgo de anemia fetal. Acá están las causas de muerte, ¿no? Atonía, preeclampsia, tuberculosis, 2 o más cesáreas, ¿ya? Abortadora recurrente, ¿ya? Edades extremas, eso es alto riesgo, ¿ya? Alerta es paciente con asma, antecedente de parto pretérmino, ¿ya? Paciente con analfabetismo, eso es alerta. ¿Estamos? Eso lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las clases. Luego acá, gestante con antecedente de asma, entonces no es seguimiento, pues asma es alerta. El control prenatal es periódico, integral, precoz, eso sí es verdadero, ¿no? Periódico porque debe ser continuo, integral porque debe enfocar la parte biológica, física, el entorno social, y lo más precoz, ¿no? En el primer trimestre debe ser el primer control. En el primer control pedimos tamizaje para cromosomopatías, no, pues pides hemoglobina para descartar anemia, grupo sanguíneo, pides VIH, prueba de ELISA, o sea, para VIH, ¿no es cierto? Examen de glucosa en ayunas, examen de orina urocultivo, eso es lo que pides en el primer control. Tamizaje en gestantes de riesgo, ¿no? Mayores de 35 años, antecedentes de defectos congénitos, etc. Con respecto al control prenatal, la situación es cuando me hablan de los ejes, ¿no? Longitudinal, transverso, ejes. No, polo fetal, eso es presentación. Entonces esto es falso. La variedad de posición más frecuente es occipito ilíaca izquierdo anterior, ¿no? Y la actitud más frecuente es longitudinal cefálico izquierdo. Muy bien, la mayoría ha hecho bien. La primera maniobra determina la altura uterina. El encajamiento, cuarta maniobra. Presentación es polo fetal. Lo normal es cefálico, lo alterado es podálico. Longitudinal de situación. Muy bien, tienen en claro concepto. Nuevamente, acá, con respecto a los diámetros, el biparietal mide 10.5, eso es falso, ¿no? El diámetro biparietal mide igual, la cabecita mide igual que la cadera, ¿no? Vitrocantérico mide igual que el suboccipito bregmático, que mide 9.5, ¿no? 9.5. ¿El conjugado más importante es el diagonal? No, el obstétrico, porque mide menos, 10.5. El diagonal mide 12. Entonces el más limitante es el que tiene menor medida. El del plano medio se denomina intertuberoso, no, interespinoso, porque es de las espinas ciáticas, ¿no? Que también mide 10.5, el biciático. Muy bien, el SOP mide 9.5. El submento bregmático también mide 9.5. Esto es en la deflexión de grado 3, ¿se acuerdan? Cara, ¿no? Cara expone el submento bregmático, que mide 9.5. Muy bien. Señálela correcto con respecto a la propedéutica. Nos dice, ¿el embarazo doble se considera una gesta y un parto? No, pues es una gesta y 2 partos, ¿no? Si nos dicen sin complicaciones, a término. Con complicaciones, prematuro, que es lo más frecuente, ¿no? Que sean prematuros. La fórmula de Naegele nos permite calcular la edad gestacional. Ya está. La fórmula de Naegele nos permite calcular la fecha probable de parto. La fecha probable de parto, sumando 7 los días
y restando 3 a los días a la fecha de última regla. Tú le sumas a la fecha de última regla 7 días y le restas 3 a los meses, y con eso calculas la fecha probable de parto, no es la edad. ¿El embarazo molar no se considera en la fórmula? Sí. Mola, aborto, ectópico, sí, ¿no? En el tercer casillero de partos. McDonald, ¿para qué sirve la fórmula de McDonald? Para calcular la edad gestacional, correcto. Nos dice que la edad gestacional es 8/7 de la altura uterina. Esa es la regla o fórmula de McDonald. Recuerden que entre las 20 y 34 semanas, la altura uterina es igual a la edad gestacional. Embarazo múltiple sin complicaciones, ¿se consideran prematuras? No, pues si es sin complicaciones, son a término. Cuando es con complicaciones, es prematuro. Señale la respuesta correcta con respecto a la ecografía obstétrica, ¿ya? Entonces, con respecto a la ecografía obstétrica, ¿qué podemos decir? Que el primer marcador de cromosomopatía en el primer trimestre, ¿ya?, es la hipoplasia de hueso nasal, ¿no? El principal marcador, no, el principal marcador en el primer trimestre es la transnucencia nucal, que se mide entre las 10 a 14 semanas, tiene una sensibilidad del 70% para detectar la trisomía del par 21. Cuando es positivo, cuando mide más de 3 milímetros, ¿no? Entonces, ese es el más importante. Claro, la hipoplasia del hueso nasal también se considera como marcador de cromosomopatía, pero el más importante es la transnucencia nucal. Luego tenemos la ecografía más rentable para el diagnóstico de malformaciones, es la de segundo trimestre. Recuerden que para evaluar la biometría fetal, ya doctores, biometría, ahí sí, la de segundo trimestre es la de elección, ¿no? Entre las 18 y 20 semanas, para detectar malformaciones. Y las que más se detectan con la ecografía obstétrica, recuerden, son los defectos de tubo neural. O sea, la ecografía obstétrica de segundo trimestre es muy rentable para el diagnóstico de malformaciones del sistema nervioso central, ¿no? Anencefalia, espina bífida, etc. ¿Las cardiopatías son las malformaciones más diagnosticadas? No, son las del sistema nervioso. Son las más frecuentes, que es otra cosa, pero no las descubrimos en el embarazo, ¿no?, sino en la vida postnatal. ¿El diámetro pi varietal es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional? No, el mejor es el de primer trimestre, que es el longitud cráneo-caudal. Segundo trimestre es diámetro biparietal. Y tercer trimestre es longitud de fémur, ¿no?, para el cálculo de la edad gestacional. ¿La ecografía no evalúa la vitalidad? No, la ecografía confirma el embarazo porque es certeza, y te evalúa la vitalidad porque observa los latidos, ¿ya? Entonces sí evalúa la vitalidad. Respuesta correcta, la B. 12. Con respecto al monitoreo fetal, ¿qué podemos mencionar? El test no estresante, que es nuestra prueba basal, ¿no?, que mide la reactividad cardíaca, nos dice reactivo. Cuando encontramos desaceleraciones, no, pues reactivo es normal, que es cuando encontramos aceleraciones. ¿Los movimientos respiratorios intestinales forman parte del perfil biofísico? Intestinales no, es movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono fetal, el más importante, latidos, y el volumen de líquido amniótico. Son 5 parámetros. Intestinal no tiene nada que ver, ¿no? DIP2, ¿qué significa? Sufrimiento fetal. ¿Categoría 3 o 2? Categoría 3, pues que es patológico, no es 2. Es categoría 3, la presencia de DIP2 más ausencia de variabilidad. Ojo, más ausencia. DIP2, DIP3, bradicardia, más ausencia de variabilidad, eso es categoría 3. La reactividad cardíaca del perfil biofísico fetal evalúa la hipoxia crónica. Entonces, cuando hablamos, en este caso, de la reactividad cardíaca, ¿no?, los latidos, lo que evalúan es la hipoxia aguda, ¿no es cierto? Recuerden, el primero que se afecta en una hipoxia aguda son los latidos. El que se afecta en el crónico es el líquido amniótico. Muy bien, por lo tanto, por descarte, la E es verdadera, ¿no? Un puntaje de 8-10 con perfil biofísico, en el perfil biofísico con ILA de 4, que quiere decir que hay oligohidramnios, traduce que tenemos que terminar el embarazo, ¿no? O sea, 10 de 10, 8 de 10 con líquido amniótico normal, ¿qué quiere decir? Que está bien. Por lo tanto, continuamos con el embarazo, continuamos con el control.
Pero si te dicen ya 8, 6, 4, 2 de 10, pero con oligohidramnios, ya eso es terminar la gestación. Terminar la gestación. Si ya te dicen oligohidramnios. La pregunta es si lo haces por vía vaginal o lo haces por cesárea, ¿no? El hecho de terminar la gestación. ¿Y eso de qué va a depender? De tu test no estresante. Si tu test no estresante te dicen reactivo, entonces terminas por vía vaginal. Si te dicen no reactivo, patológico, ahí es cesárea, ¿no? Recuerden que eso lo hemos repasado, ¿no? Porque parto vaginal se indica cuando hay hipoxia crónica y cesárea cuando hay hipoxia aguda. Entonces, para hipoxia aguda tiene que estar alterado tus latidos. Por eso test no estresante, no reactivo, patológico. Con respecto al parto eutóxico, ¿qué podemos comentar con respecto al parto eutóxico? Nos dice, la mínima actividad uterina para iniciar el parto es 120 unidades de Montevideo, no, es 90 unidades de Montevideo, porque la frecuencia mínima es 3 cada 10 minutos y la intensidad es 30 milímetros de mercurio. Entonces 30 por 3, 90 unidades de Montevideo, ¿no? Frecuencia por intensidad, recuerden, frecuencia por intensidad. La velocidad de dilatación según la OMS es 1 centímetro por hora, según el partograma, sí, eso es verdadero. Según la OMS es 1 centímetro por hora. Según Friedman, que es el clásico, ¿no es cierto? En nulípara es 1.2 y en multípara es 1.5 centímetros por hora. Pero eso es según Friedman, ¿no? El asinclitismo anterior, ¿cómo es el asinclitismo anterior? Si esto fue pubis, esto es sacro, ¿no es cierto? Esto es sacro. Entonces el asinclitismo anterior es cuando la sutura se va hacia atrás y por eso palpas el hueso parietal anterior, ¿ya? El hueso parietal anterior. Entonces quiere decir que la sutura se aproxima al pubis, no, se aleja de pubis, miren, se aleja, a lo que se acerca es al promontorio, ¿ya? La sutura sagital se aleja de pubis y se acerca al promontorio. Entonces este es falso. El tono uterino normal es de 10 milímetros de mercurio, ¿no? De 8 a 12, promedio 10, no es 15. El cortisol fetal sí participa, al igual que la oxitocina, al igual que las catecolaminas con sus receptores alfa, al igual que las prostaglandinas de la familia E, sí participan en el parto. Acá señale la respuesta con respecto al parto eutóxico. Nos dice, la duración del expulsivo en una multípara tiene una duración de 1h30. No, en el expulsivo de una multípara dura 60 minutos. De la nulípara es 90 minutos. Entonces esto es falso. El expulsivo se realiza la maniobra de Brand-Andrews. No, en el expulsivo, en la salida del feto, hacemos la maniobra de Ridgen. Acuérdate, ¿ah? Brand-Andrews es para el alumbramiento. Alumbramiento, ¿no? La maniobra de tracción y contratracción. El hematoma retroplacentario se produce por el alumbramiento de tipo Duncan. En el caso de Duncan no se forma, ¿no es cierto?, hematoma. Recuerden que en el que se forma es en Schulz. Schulz, que es el más frecuente de los alumbramientos, ¿no? 80%. Forma hematoma, es para placentas centrales, ¿no? Y sale por la cara fetal. Sale por la cara fetal. Ese es Schulz. Todo lo contrario es Duncan. No forma hematoma, es para placentas laterales y sale por la cara materna. Episiotomía media lateral es la dilección. ¿Se secciona el pubo rectal? No. Se secciona el constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo. Es lo que se va a seccionar. El dirigido, el alumbramiento dirigido dura 10 minutos, sí, cuando le colocamos 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular. Eso es correcto, ¿no? El alumbramiento activo dirigido dura 10 minutos. La regla de los 10. En distocias dinámicas señale lo verdadero, me dice. Ya, la disdinamia, ¿qué es? Una incoordinación, ¿no? Cuando está alterada la coordinación uterina. ¿Es indicación de cesárea? No. Hay que dar oxitocina porque es un problema del motor, de la contracción uterina. ¿El DCP es causa de hipodinamia primaria? No, la hipodinamia primaria es básicamente por déficit en la secreción de oxitocina. Es un problema funcional, no es un problema obstructivo, como si es el DCP, ¿no? Por eso el DCP es indicación de cesárea. Y la hipodinamia primaria, ¿qué le damos? Oxitocina. No tiene nada que ver. Taquisistolia. La taquisistolia es cuando está aumentado la frecuencia, más de 5 contracciones en 10 minutos. ¿Se asocia a DPP? No, a DPP se asocia a la hipertonía uterina. Es el llamado útero leñoso, útero de Curbolier o tetania uterina, ¿no? Ese es el dato específico, recuerden, de abrupto placentario, ¿no? Hipertonía,
útero leñoso, Courvoisier o tetania uterina. Para la inducción del parto se usa oxitocina, correcto, pero la oxitocina por vía endovenosa en infusión continua, no en bolo, en infusión continua. Entonces eso es correcto. Utilizamos dosis bajas, 2 miliunidades por mililitro, y luego vamos duplicando cada 20 a 30 minutos, vamos duplicando la dosis hasta un máximo de 20 a 30, ¿no? Miliunidades por mililitro. La maniobra de Ferguson. ¿Para qué sirve Ferguson? Para aumentar la secreción de oxitocina cuando hacemos tacto vaginal o cuando la mamá se estimula los pezones. No es para aumentar la secreción de prostaglandina, es para aumentar la secreción de oxitocina. Distocias pélvicas. ¿El tipo de pelvis más frecuente es la androide? No, es la ginecoide, correcto. Todos han hecho bien, ginecoide. En la estrechez pélvica del plano medio, recuérdense la formulita, ¿no? Obstétrico menos de 10, arriba, al medio el biciático menos de 9 y abajo el bisquiático menos de 8. Eso es estrechez pélvica. Entonces el plano medio menos de 9, el biciático es estrechez pélvica. O arriba diagonal menos de 11.5. ¿Ya? Acuérdense, esa es la definición de pelvis estrecha. Reniforme, ¿quién es? Platipeloide, ¿no? La platipeloide, ¿ya? Es de tipo reniforme. ¿Cómo se llama la triangular? La triangular se llama androide, ¿no? La que tiene forma triangular. La que tiene forma ovalada es la ginecoide. La ginecoide. Y la que tiene elíptica, la antropoide. La antropoide elíptica. Muy bien. El interespinoso de 9 indica pelvis normal. No, pues 9 ya es estrechez pélvica. El plano más estrecho es el inferior. No, el más estrecho es en este caso el biciático y el obstétrico, ¿no? Son los más estrechos, los más limitantes. Siempre, el obstétrico y el biciático son los más limitantes. Con respecto a las distocias fetales, ¿qué podemos decir de las distocias fetales? La principal complicación de un podálico por vía vaginal es la ruptura de membranas. No, prolapso de cordón, recuérdense. Eso es una complicación típica del podálico cuando sale por vía, ¿no?, vaginal. Prolapso de cordón. Con membranas íntegras, procúbito, con membranas rotas, prosidencia. Muy bien. GUTS. ¿Dónde indicamos GUTS? En las distocias de hombros. ¿Pero es la primera maniobra? No, es la segunda. La primera es McRoberts, ¿correcto? La primera es McRoberts, la hiperflexión de las piernas. Segundo es GUTS, rotación de hombro posterior, anterior. Y la tercera es Sabanelli, ¿ya? Tercera Sabanelli. Entonces, McRoberts, GUTS, Sabanelli, en ese orden. Deflexión de grado 2, que es frente. ¿Y frente que expone? Occipito mentoniano, que mide 13.5. Falso. Occipito frontal es la deflexión de grado 1, ¿ya?, que es sincipucio. Caramento posterior es indicación de parto vaginal, nada, es indicación absoluta de cesárea. El caramento posterior nunca sale, tienes que hacer cesárea. El que sale es caramento anterior. Muy bien, todos han hecho bien, me parece perfecto. Y la maniobra de Morisot se utiliza en el podálico, ¿no? ¿Quiénes se utilizan en el podálico? Morisot, Rojas-Losset, acuérdate, Müller, Brach, ¿no es cierto? Son los que se utilizan en el parto podálico. Muy bien. Señala lo correcto. La cesárea merita profilaxis antibiótica después de la cirugía. Eso es. La cesárea merita profilaxis, sí, pero no es después, es antes. Tienes que colocar 60 minutos antes, cefasolina, 2 gramos por vía endovenosa. Entonces la profilaxis es antes, no es después. ¿La presencia de miomas de 4 centímetros son indicación de cesárea? No, más de 5 centímetros que estén ubicados en cuello o en la porción anteroinferior del cuerpo uterino, o que tenga antecedente miomectomía o RCU. Ahí indicamos cesárea en caso de los miomas. Entonces tienes que ver tamaño y localización o comorbilidades. La indicación del trabajo de parto está indicado cuando existe prolapso de cordón. No, pues si hay prolapso de cordón, lo más probable es que haya sufrimiento fetal agudo, y si hay sufrimiento fetal agudo, cesárea. El prolapso de cordón con membranas íntegras, ¿cómo se llamaba? Procúbito, con rotas prosidencia. Causa de distosia del canal del blando es condiloma, miomas, un cáncer de cervix, un tabique, un septum, ¿no? Porque cuando hablamos del canal blando, estamos hablando del componente músculo cartilaginoso.
Respecto a la diabetes gestacional, ¿qué podríamos afirmar? La complicación más frecuente en el recién nacido, ¿cuál es? La complicación más frecuente en el recién nacido es la hipoglicemia, ¿ya? La hipoglicemia, porque nace con hiperinsulinemia. La membrana hialina es el distrés respiratorio característico, ¿no? Porque recuerden que la diabetes retrasa la madurez del pulmón, ¿ya? Retrasa la madurez del pulmón. ¿Los defectos cardíacos son las malformaciones más frecuentes? Correcto. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes en el hijo de madre diabética, ¿no? Sobre todo la hipertrofia del tabique interventricular, ¿no? Si te dicen la malformación más específica es el síndrome de regresión caudal, la llamada agenesia de sacro. Síndrome de regresión caudal, agenesia de sacro. ¿En qué semana se hace O'Sullivan en gestantes de bajo riesgo? Se hace O'Sullivan entre las 24 y 28 semanas, no es 30. El diagnóstico de un paso es con prueba de tolerancia de frente, ¿no? Pero ¿con cuánto? Con 75 gramos, ¿no? 100 es cuando haces tamizaje, cuando haces tu O'Sullivan con 50 gramos y luego confirmas con tu prueba de tolerancia de 100 gramos, ¿no? Ese es el diagnóstico de dos pasos. Un paso es de frente, prueba de tolerancia, pero con 75. Tratamiento de elección ¿es dieta más metformina? No, el antidiabético de elección, recuerden, es la insulina, porque no atraviesa la barrera placentaria. Bien, con respecto a la tuberculosis, en caso de tuberculosis por recaída o abandono, ¿cuánto duraba el tratamiento? 8 meses. 8 meses duraba, ¿no? 2 meses le dabas todo, ¿eh? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, ¿ya? Etambutol y streptomicina. Luego un mes le quitabas streptomicina, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, y luego 5 meses rifampicina, isoniazida, ¿no es cierto? Y etambutol, ¿ya? Etambutol. Entonces, miren el esquema en el caso de recaída o abandono recuperado. El esquema clásico en casos primarios, entonces, dura 8 meses, eso es correcto, ¿no? El esquema clásico, ¿cuánto dura? 6 meses, ¿no? 6 meses. Ahora, puede durar 9 meses cuando no empleas, ¿qué cosa? Piracinamida. Y de hecho, streptomicina está contraindicado, ¿no? Entonces, dura 9 meses cuando no usas ni piracinamida ni streptomicina. Solo usas rifampicina, isoniazida y piracinamida, ¿no? Recuerden el tratamiento, 2 meses, rifampicina, isoniazida y etambutol, y 7 meses de rifampicina, isoniazida. ¿Ya? Sí, rifampicina, isoniazida. Ese es el esquema cuando no usas piracinamida. Ahora, cuando usas piracinamida, 6 meses, pues. Entonces, 2 meses de todo, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, y 4 meses, rifampicina, isoniazida. Este es tu esquema clásico, ¿no? ¿La tuberculosis empeora con el embarazo? No. Se ha demostrado que mantiene estacionaria, no se reactiva, no agrava, etc. Caso de TB extrapulmonar, ¿es individualizado? No. Individualizado es en el MDR, en el XDR. Ahí es individualizado. ¿La TB por sí sola contraindica la lactancia directa? No. Te tienen que decir que es BK positivo o las formas MDR, XDR. Ahí sí contraindica. Si no, no. Si la TB es BK negativo y no hay drogoresistencia, podemos mantener la lactancia materna, siempre obviamente con protección de la gestante, ¿no? Con mascarilla. En una gestante con diagnóstico de infección por VIH, señale lo correcto, nos dice. Entonces, en una gestante con diagnóstico de infección por VIH, ¿cuál es lo correcto? Que el esquema de Targa en la gestante incluye tenofovir, nevirapina, sidobudina. Ya está, no incluye sidobudina, ¿no? Ya hemos mencionado, creo les mencioné, y también está en la ficha informativa, si quieren lo revisan, para que puedan diferenciar el esquema de la norma del 2014 con la última que ha salido, ¿no? Diciembre de 2019. La del 2014 te decía tenofovir, lamivudina y efavirenz es el esquema en la gestante, ¿no? Pero la actual nos dice tenofovir, emtricitabina y raltegravir, es el esquema, ¿no? Y la del 2014 te decía inicia a partir de las 14 semanas. La del 2019 te dice inicia a partir de las 12 semanas. Muy bien, pero sidobudina no emplea en gestante, ¿no? Escenario 3, ¿qué era el escenario 3? Cuando diagnosticas en el parto, ¿no? ¿Es cuando diagnosticas pregestacional? No, es en el parto. Profilaxis al recién nacido se debe indicar entre las 6 y 24 horas.
correcto. Debo darlo antirretrovirales, ¿no? Antirretrovirales. Con sidobudina, nevirapina, y el del 2019 incluye la amibudina, ¿ya? La amibudina incluye la del 2019. La indicación de parto vaginal es cuando ya se inició trabajo de parto. No, tiene que decirte fase activa, o sea que la dilatación sea más de 4 centímetros, o que la ruptura de membranas sea más de 4 horas, o que la carga viral sea más de 1000 copias. ¿Ya? En esos casos podemos, carga viral menos de 1000 copias, ¿no? Para que no haya contagio. Si la carga viral es menos de 1000 copias, ruptura más de 4 horas, o ya entró en fase activa, ahí sí indicamos parto vaginal, ¿ya? Parto vaginal. Escenario 1 de la norma técnica es: al recién nacido se le ofrece sidobudina por 6 semanas. No, pues el 1 es cuando la diagnosticaste su primer control prenatal y obviamente le vas a iniciar esquema de Targa, ¿no? Por lo tanto, al recién nacido solo le dará sidobudina por 4 semanas, porque la mamá ha recibido esquema de Targa. Con respecto a la coriomionitis, ¿qué podemos decir de la corio? Que es polimicrobiana, ¿no? ¿Predominan anaerobios? No, los que más se aíslan son micoplasma, ureoplasma, ¿ya? Micoplasma, ureoplasma, estos son los que más se aíslan, pero es polimicrobiana, ¿Se utilizan los criterios de Gibbs para el diagnóstico? Sí, ¿no? Fiebre, con taquicardia fetal, con taquicardia materna, ¿no? Con flujo maloliente, con irritabilidad uterina. Son los criterios clínicos de Gibbs. ¿El 50% es subclínico? No, 10 a 15% es subclínico, ¿ya? O sea, lo vas a detectar con un hemograma que tiene leucocitosis con desviación izquierda, PCR elevado, y el gol estándar, que es el estudio líquido amniótico, ¿no? Glucosa menos de 15, leucocitos más de 50, o el cultivo positivo. Ya ese es el gol estándar. La cesárea es la vía del parto, a veces siempre se confunden con esto, ¿no? Muy bien, parto vaginal. Muy bien, parto vaginal. ¿Presentan leucopenia? No, leucocitosis con desviación izquierda. Con respecto a la infección del tracto urinario en gestantes, ¿ya? ¿Qué podemos mencionar? Que la causa más frecuente de shock séptico, ¿es la causa más frecuente de shock séptico? Correcto. El foco urinario, recuerden, es la causa más frecuente de sepsis en la gestante, sobre todo por bacilos gram negativos, ¿no? Solicitar urocultivo solo a gestantes sintomáticas, no. Recuerden que en el primer control pedimos examen de orina, urocultivo, así no tenga síntomas, para detectar la bacteriuria sintomática, que hay que tratarla en la gestante. ¿Tratamiento de elección es extracción en bacteriuria sintomática? No. Bacteriuria sintomática se trata igual que la cistitis, con beta-lactámicos, ¿no? Amoxicilina, cefalexina, o nitrofurantoína, o fofomicina, ¿ya? Pero de elección beta-lactámicos, porque son los más seguros. Ceftriaxón es para pielonefritis. La nitro no está contraindicada. ¿El examen de orina confirma el diagnóstico? No. El urocultivo, ojo, el urocultivo es el gol estándar, ¿no? Que va a confirmar el diagnóstico. Muy bien, esta triada que siempre les dan fiebre a partir del segundo día, ¿no? Entre el segundo y 10º día del puerperio, con dolor, con loquios fétidos, con útero subinvolucionado, ¿qué te debe ser diagnóstico? Endometritis, ¿verdad? Endometritis puerperal, que es la infección más frecuente del puerperio. ¿Cuál es la causa más frecuente? Acá sí predominan los anaerobios, por eso debo dar clindamicina, más genta, ese es el esquema, clinda más genta. Principal factor de riesgo, ¿cuál es? La vía del parto, es decir, la cesárea. La cesárea es el principal factor de riesgo, no es la obesidad. El agente más frecuente es anaerobios. Fiebre se presenta a partir del segundo día, entre el segundo y 10º día, ¿no? El hemograma, leucocitosis con desviación izquierda, ¿ya? Leucocitosis con desviación izquierda. Y con respecto a la mastitis infecciosa, ¿qué podemos señalar? ¿El agente más frecuente es micoplasma? No, el que más se aísla es Staphylococcus aureus, ¿no? Que le gusta los anexos. La mayoría de casos se presenta en los primeros días. No, generalmente es tardía, entre la segunda y la 4ª semana, ¿no? Cuando se presenta en las primeras semanas, primeros 7 días, es la llamada mastitis congestiva. La infecciosa es más tardía, cuando persiste. ¿Puede complicarse con fístulas? No, con abscesos mamarios. Por eso la causa de abscesos también es ese aureus. ¿Se puede mantener la lactancia materna? Se puede mantener la lactancia materna, no está contraindicado, ¿no? A pesar que usamos antibióticos, como los antibióticos de elección son los beta-lactámicos, ¿no? Amoxicilina, dicloxacilina, ¿ya? Cefalexina, no hay problema, podemos continuar la lactancia materna, no se contraindica. El tratamiento de elección en casos de alergia a la penicilina es la clindamicina. Banco damos cuando ya la paciente hace sepsis,
o cuando hay factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Como paciente hospitalizada, paciente que tiene catéteres, paciente que ha recibido antibióticos de amplio espectro, etc. Esos casos banco para cubrir a ese aureus meticilino resistente.